Bienvenidos, colegas, a Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales y hoy tenemos como invitada a la doctora magíster Adrianela Citrali Garnica, Ángeles Garnica, licenciada en Contaduría Pública de Anahuac, México, y vamos a revisar un tema tan interesante como son los retos en la investigación científica con pymes y emprendedores informales en México. Entonces, de esto vamos a aprender la experiencia de México y le doy la bienvenida a la doctora Adrianela. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Víctor. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, dicho esto, vamos, antes de entrar a la ponencia, antes de hacer alguna presentación, vamos a dialogar un poco sobre el tema de la situación de las pymes en México. Vemos que ha impuesto aranceles a casi todo el mundo. ¿Cómo considera usted que esto va a afectar a las pymes? Bueno, yo creo que esto de los aranceles, la mayoría de las exportaciones que tenemos aquí en México, pues van dirigidas a Estados Unidos y también, pues ahora con este gravamen que les está haciendo, pues va a ser menos competitivo los productos de todos esos productos que tienen nuestras pymes en esos países. ¿Considera que producto de esto puede haber desempleo? Ajá, yo creo que sí, porque pues los costos operativos se les van a hacer más altos, los impuestos, y creo que algunas pymes no tienen tanta capacidad o tanta estructura para soportarlos. Ahora yo he escuchado, un ejemplo escucho siempre de diversos lados, de diversos países, de diversos actores, decir, los jóvenes tienen que emprender, los jóvenes tienen que emprender. Pero tal vez en otros tiempos, cuando tal vez adquirir tecnología tal vez era un poco más económica, y hablo de tecnología industrial, antes un ejemplo, tal vez compraba unos equipos de segunda mano en Estados Unidos y montaba una pequeña fábrica. Pero ya estamos compitiendo con tecnologías que producen miles y millones de productos, a veces a la semana o al mes. Entonces también vemos el tema de la parte legal, esta parte legal que lo abruma a uno con tantos requerimientos, con tanto pedido de información. Doctora, ¿qué tan fácil es emprender para poder colocar y armar una pyme? ¿O solamente es lo que tienen billete pueden hacerlo? Realmente creo que aquí, para hacer una pyme en el sentido formal, sí hay como mucha burocracia. Sea, emprender algún negocio sin todas las de la ley, pues sí, es más sencillo, pero Claro. donde se atoran es pues cuando tienen que tener los permisos, cuando tienen que tener las licencias. Entonces, por eso es que la gran mayoría de los negocios en México, pequeños negocios, no son totalmente formales. Ahora, en México, que nuevamente a través de las noticias internacionales vemos la situación difícil que pasa en algunos pueblos, en algunas ciudades donde hemos visto pueblos, ¿no?, tradicionales que se han reducido a pueblos fantasma por este tema de narcotráfico, terrorismo, vacunas, etcétera. Estas situaciones, ¿cómo afectan a los emprendedores? Sí, la violencia es uno como de los látigos que tenemos ahorita en México, que está afectando tanto grandes empresas como pequeñas, como medianas, y pues es así como algo que nadie habla, pero que todo el mundo tiene como problema. Y sí, como tú dices, se han desaparecido empresas derivadas de esta situación pues trágica que podríamos calificar así. Ahora, vemos que los gobiernos hablan de seguridad. Hablamos del tema de los derechos humanos, hablamos de inversión, pero es difícil invertir en un país donde no existe la seguridad y donde nos exige y donde nos piden emprender. No, a los soñadores, a los que tratan de crear algo, les exigen demasiadas cosas, como le decía hace un momento, pero no nos brindan esa seguridad o esos préstamos con intereses muy bajos. México, ¿cómo se está manejando en relación a esos préstamos para las pymes? Si hay las oportunidades de préstamo o no, o están cerradas. Yo creo que sobre todo a nivel pyme, o sea, el acceso a los créditos bancarios no está como tan
tan fácil. Entonces ellos recurren más bien como a familiares o como algún tipo de amigos, personas que les puedan financiar, pero no directamente como instituciones como los bancos, propiamente no, no hay tanta como esa vinculación. Esta charla es sobre los retos en la investigación de pymes en México. La investigación abarca tanto la parte cuantitativa como cualitativa. ¿Qué problemas se enfrenta uno como investigador al querer tratar de hacer pues un trabajo científico para mejorar las condiciones de las empresas en este país? Bueno, como decíamos hace ratito, aquí en México, algunos de los datos que podemos dar sobre su contexto es de que actualmente hay 7 millones de empresas. Creo que como en varios países, tanto desarrollados como no desarrollados, la mayoría son MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas. El 99,8 es un porcentaje altísimo. Eso quiere decir que solo el 0,2 son grandes empresas. Estas MIPYMES generan más de la mitad del empleo en el país, un porcentaje del 68%, y contribuyen también significativamente al PIB, en un 45%. Sin embargo, la tasa de sobrevivencia no es muy alta. Las estadísticas son también alarmantes en países desarrollados. De hecho, estas estadísticas son de Estados Unidos, a donde dicen que en un estudio longitudinal que hicieron de varios años, se dieron cuenta que en menos de 2 años el 68% de las empresas morían de estas pymes. En 5 años ya había muerto casi la mitad. En 10 años solo quedaba vivo el 34%. Y en 15 años solamente un 26% había sobrevivido. Entonces, esto sí nos llama la atención de qué está pasando, que en menos de 15 años desaparece pues casi el 30% de las empresas. Digo, el 70% de las empresas. Bueno, vamos a ver cómo algunos giros son los más socorridos aquí en el país. En México, si hablamos de la industria como sector, tenemos que en micro, pequeña y mediana y gran empresa hay giros que se especifican o se especializan más. Por ejemplo, las panaderías y las tortillerías son la mayoría de las microindustriales. En pequeña empresa es la confección de prendas de vestir, en mediana empresa son los artículos de plástico y las grandes empresas industriales pues fabrican autopartes. En la que concierne a comercio, tenemos que las microempresas, la mayoría son de alimentación, las pequeñas comercializan combustibles y lubricantes, las medianas alimentos al por mayor y las grandes es ya más como cadenas de comercio minorista. Y en servicio, en microempresas son restaurantes que hay como en cada colonia, en cada población. Las pequeñas son como servicios de escuelas dedicadas a la educación. En la mediana son hoteles y en la grande son servicios de soporte, básicamente para las empresas de todos los giros. Ante esta realidad, bueno, como decíamos, los desafíos que presentan las MIPYMES, aparte de que se les dificulta mucho pues sobrevivir cada año por distintas causas, la inseguridad en México es particularmente grave. Tienen recursos limitados, por eso pues no tienen tantos accesos a los créditos bancarios, no pueden como garantizar mucho los préstamos que pudieran pedir. Aparte de que no hay una visión estratégica muy profesional entre los que dirigen estas pequeñas empresas. En algunas poblaciones todavía el Internet está como limitado y bueno, tienen altos gastos operativos e impuestos que como decíamos al principio se han agravado ahora también pues con los aranceles. Aunado a eso, pues uno cuando quiere hacer una investigación en este contexto de empresas micro y pequeñas y medianas, se ve enfrentado con distintos retos. Yo les voy a platicar qué fue lo que pasó cuando intentamos hacer un estudio con 257 MIPYMES para analizar el ciclo de vida organizacional y descubrir qué factores estratégicos le permitían avanzar en sus etapas de vida, un poco para predecir qué pudiera ocasionarles la muerte prematura. Este estudio, sin embargo, cuando lo quisimos publicar, nos encontramos con varias, ¿cómo se llama?
pues barreras, ¿no? Dicen que para que un artículo científico sea aceptado en una revista internacional de alto impacto, pues tiene que pasar por dos revisores y esos revisores pues tienen un nivel de exigencia alto. A nosotros, ya después de haber hecho este esfuerzo y descubrir cuáles eran esos factores que estaban como afectándoles la vida a las empresas, nos dijeron como comentarios que el hecho de haber recolectado información de primera mano de las pymes en México era un hecho relevante y que esto era como un campo que no estaba totalmente estudiado y en realidad que era valioso esa información para el público de la ciencia a nivel mundial. Pero nos dijeron que a la hora de seleccionar la muestra, se veía como que había sido una muestra de conveniencia. Eso quiere decir, pues, que nosotros fuimos y buscamos a las pymes para que nos contestaran el cuestionario y no era una como muestra aleatoria o representativa de las pymes y que sin esto, pues que los hallazgos iban a tener como muy poca generalización y pues que por esa razón no era tan valioso para ser publicado. Ok, a esto, ¿qué podríamos contestarle? O sea, ya nos habíamos dado la tarea de contactar a 257 empresas, ya habíamos encontrado cuáles eran esos factores que les estaban impidiendo avanzar. Realmente sí había un buen esfuerzo para poder llegar a eso y, sin embargo, a la hora de quererlo publicar a nivel mundial, pues nos decían que la muestra era de conveniencia. Lo que sigue son las respuestas que le dimos a los revisores para que vieran la validez de este estudio. Entonces les dijimos que, bueno, el segundo revisor, antes de pasar a las respuestas, el segundo revisor también nos dijo que esta contribución de las pymes de Latinoamérica es realmente importante y que sí hace falta un estudio en esa área en países en desarrollo y descubrir cuál es su camino hacia el éxito, las que han sobrevivido. En realidad, sí, esto nos dice que sí es un tema apreciado en el mundo científico, pero nos están criticando que también los resultados están como sesgados. Esta era la otra crítica que nos hicieron, porque los que contestaron los cuestionarios pues eran los mismos empresarios que calificaban a su empresa o su forma de hacer negocios, pues ellos mismos. Entonces, pues esto fue lo que les contestamos al principio, es que realmente para sacar el ciclo de vida, que es el Organization Life Cycle, sí necesitábamos información clave sobre la empresa, como la cultura, como su estrategia, como sus resultados, sus conflictos. O sea, todo esto nos hacía ver en qué parte del ciclo de vida estaba la empresa y pues parte de todo esto es a veces información confidencial que las empresas pues no revelarían a cualquiera porque es una fuente de su ventaja competitiva. Si no tenemos una conexión con el dueño del negocio, pues no va a querer contestar un cuestionario que alguien se lo manda que ni siquiera sabe quién es. Entonces, pues no era fácil que si no te conocía el empresario te contestara la entrevista y más en un contexto de inseguridad nacional como el que estamos viviendo en México. O sea, no le iban a contestar cuánto vendo a alguien porque eso me hace vulnerable. Además, en otros estudios que también se han publicado sobre pymes en otros países, se ha visto que para analizar el ciclo de vida, también usan una muestra que es no probabilística, o sea, también van específicamente con empresarios que conocen. No somos los primeros que hacemos eso y ya ahí le pusimos quienes ya habían trabajado con esa misma metodología. Reconocimos que era como una técnica que tenía limitada la generalización de los resultados y que sí era una debilidad del estudio. Por eso no decíamos que esto se podía generalizar a todo mundo, pero que si calificamos nada más las muestras de conveniencia como malas o buenas, realmente estaríamos deteniendo el progreso de la ciencia, porque en ciertas circunstancias estas muestras de conveniencia no dañan la validez de los estudios. Y le poníamos quién era el que había, pues, descubierto o dicho esto. Con todas estas justificaciones, finalmente, pues, sí fue publicado este artículo en una revista internacional que está categorizada como Q1 en el ranking de Scopus
que es como de las más altas, se podría considerar de las más difíciles de publicar. Y finalmente ahí es donde están los resultados de este estudio sobre las pymes en México y qué es lo que hace que se detenga su progreso en su vida. No sé si hasta aquí alguna pregunta. Podemos continuar. ¿Sí? Ok, bien. Ahora, con la parte cualitativa, también, esto que hicimos antes es cuantitativamente, o sea, haciendo cuestionarios. En la parte cualitativa, nos quisimos mm, indagar a los emprendedores informales, que son todos aquellos que no cumplen con todas las de la ley y que no necesariamente es que todo no lo hagan legal, sino alguna cosa por ahí ya no la quisieron registrar. Por ejemplo, a sus trabajadores quizás no los tienen asegurados a todos, o sus ventas no las facturan todas y algunas las entregan sin ningún tipo de comprobante. Con que tengan alguna de estas faltas a la ley, pues ya lo consideramos como que está dentro de la economía informal. Y aquí vemos que en México, pues esto es como muy común. Un indicador muy destacado es que en la calle cada vez hay más vendedores ambulantes. Los podemos clasificar a estos informales, a estas empresas informales, en dos. Los que se ocupan o ponen su negocio en la vía pública y los que hacen este negocio no tan formal dentro de alguna propiedad privada. Nosotros fuimos con los de la vía pública y vimos que estaban, ay, vimos que en la vía pública existía un gatekeeper. Este gatekeeper es como una autoridad informal que los protege y que les ayuda como a regular esas actividades para no permitir que haya tanta competencia dentro de su rubro y que si vienen policías o si vienen las autoridades a quererlos quitar, pues ellos mediante sobornos le pagan para que los dejen seguir trabajando. Pero bueno, aquí un compañero que es mi colega en la investigación nos dice que nos cuenta la historia de cómo quiso acceder a estas empresas informales. Y literal nos platica que al llegar recurrió o recorrió el mercado, se acercó a algunos vendedores para ver si le querían hacer algunas entrevistas, pero ellos pensaron que era un cliente y lo atendían bien. Pero cuando vieron que no compraba nada y que solo quería que contestaran una entrevista, pues ya no le quisieron poner tanta atención y se negaban a colaborar con él en la investigación. Le resultó difícil entonces al principio, pero más difícil fue cuando sintió que dos hombres lo estaban siguiendo, no decían nada, pero lo cuidaban de todos sus movimientos y ellos como que molestos y groseros le dijeron que, qué andaba haciendo ahí, ¿no? Y ellos se identificaron como los líderes de los informales. Le exigieron que presentara una credencial para asegurarse de de su personalidad y si no se las presentaba, pues ellos le dijeron que le iban a, literal aquí en México, le dijeron, te vamos a partir tu madre. Y esa es una expresión mexicana muy fuerte que significa que lo iban a golpear o hacer daño físicamente. Qué difícil es, qué difícil es, y no solamente en México, en todos nuestros países de Latinoamérica y también en otros países, tratar de poner un negocio, verse lamentablemente con tantas exigencias. O sea, está bien, debemos formalizar, etcétera, etcétera, pero alguien pequeño con tantas formalidades a veces no puede. El tema de presentar declaraciones, el tema de presentar, llenar incluso a veces una factura, llevar un registro, ejemplo, los que venden la fruta, ¿no? Cuando son pequeños. Y sobre todo, a veces también encontrarse con las extorsiones. En México, ¿tienen claro este asunto bien claro de los informales y el tratar de que ellos salgan adelante o los reprimen? No, sí, de hecho, sí pasa lo que usted dice de que quieren hacer algo legal, o sea, en su primera intención sí es darse de alta, sí es poner todas las licencias, todos los requisitos, pero se encuentran con que las mismas autoridades tienen el tema de la corrupción y les piden que les paguen si quieren que les dé la licencia más rápido. Y si Claro. no les pagan, pues ahí les hacen dar vueltas y vueltas y vueltas o no les dan ningún permiso. Entonces, estas barreras que se encuentran, pues a ellos los cansan
Y de hecho hay como un enojo muy generalizado, lo pudimos detectar a la hora que estuvimos haciendo las entrevistas, que están descontentos con el gobierno, le echan la culpa de todo, creen que pues son como una basura, que no dejan trabajar, que son corruptos, que se roban el dinero. Ahora, un ejemplo, las MIPYME, sabiendo que son pequeños, Ujú, es hacerle la vida, a ver, es hacerle la vida sencilla, sencilla en el aspecto, a ver, muy bien, estamos en el mercado, su sección debe estar limpia, no debe botar usted basura en las alcantarillas, todo su sector debe estar limpio, ¿ya? Entonces, está bien, queremos que ustedes trabajen, tranquilos, paguen esta tasa, se acabó el lío, pero los llenan con tanto enredo, y ocurre también en mi país, con tanta cuestión, que la gente se abruma. Y aparte de eso, lo que estamos viendo en este momento a través de su explicación, hay los extorsionadores, que lamentablemente no te dejan trabajar y uno vive en zozobra. Doctora. sí, exactamente, como que se juntan como todas esas cuestiones externas, internas, que ya traen problemas y es como un mar revuelto, ¿no? No nada más Así tienen que es. lidiar con los costos, con los impuestos, pero también con la corrupción, con la inseguridad. O sea, son como muchos frentes abiertos para estas pequeñas empresas y pues cada vez es más difícil que sobrevivan ante este entorno. Bueno, entonces, esto que sucedió, pues a mi compañero, mi colega, lo puso como en un daño, en un peligro muy evidente. O sea, se asustó tanto que quiso como llamar a una persona para que lo ayudara, a un amigo suyo, y ya cuando él llegó, pues se fueron como del lugar y escaparon como en su coche, pero, pero después cuando quiso regresar, sí traía la credencial, se los mostró y con eso como que bajaron un poquito la guardia. O sea, ya vieron que era un estudiante simplemente que quería hacer una entrevista y ya empezaron como a tenerle más confianza, pero fueron momentos muy críticos donde hacer investigación en este tipo de entorno, pues sí puede incluso poner en riesgo la integridad del investigador. Por eso es como queríamos publicar este artículo, así como una advertencia para que todos aquellos investigadores novatos que quieran entrar como en esta área o los que quieran indagar más sobre las circunstancias de las empresas informales, pues lo hagan con mucho tiento, ya que pues necesitarían comprender cuáles son esas estructuras ocultas que tienen estos grupos, porque no son tan fáciles de distinguir. Esto sucede también en otros estudios. Ya después descubrimos que con criminales también no se sabe bien quién es al que te debes de dirigir primero para poder hacer investigación. Y en cuerpos policíacos, a veces incluso la persona que dice ser el jefe formal realmente no tiene ningún poder y el líder informal anda oculto y no lo detectas hasta cuando ya es muy tarde. También descubrimos que hacer investigación en este tipo de entornos a veces a las comunidades o a los emprendedores no les parece tan útil, ni le ven ninguna ventaja. Piensan que esos investigadores son personas desconectadas que nada más vienen a buscar como emociones fuertes y como nunca ven los resultados, pues les da lo mismo que si hagan las entrevistas o que no hagan las entrevistas. Entonces, esto es como muy mm, pues de considerarse, debería de considerarse a la hora que alguien quisiera hacer investigación en estas empresas. Finalmente, nosotros hicimos como un marco teórico para poder guiar a todos ellos que sí quisieran seguir este camino. Al principio era evitar la entrada solo de personas, solamente ellas mismas, a estos grupos. De preferencia es ir acompañado con algún insider o alguna persona que ya también sea parte de esa población. O sea, si nosotros hubiéramos tenido un conocido dentro de ese mercado que nos hubiera abierto las puertas, hubiera sido más seguro. La otra que tendríamos que haber tenido es ganarnos de entrada la confianza. O sea, sí es mostrar una identificación, pero nosotros la mostramos hasta que nos la pidieron y que casi nos amenazan. De haber sabido que había un gatekeeper, hubiéramos ido primero con él y hubiéramos mostrado los documentos que pensábamos pues repartir o indagar con la población. Luego, para poder seguir avanzando en este proceso, es importante un rapport. O sea, el hecho de que nos den acceso a la población
funcionó gracias a que uno de los gatekeepers venía usando una playera del equipo de fútbol más famoso aquí en México, que es el América, y mi amigo, el investigador, también era como aficionado de ese equipo. Entonces, a la hora que se conectaron en esa, pues, en ese gusto en común, fue cuando disminuyó la agresividad y también le permitieron entrar al grupo. También otra cosa fue que ellos dos se fueron a ver un partido al estadio y dentro del estadio el investigador le solicitó al gatekeeper que pudiera darle permiso. Esa negociación en un terreno neutral es importante porque ya no estaban en el mercado, donde había como más eh, terreno de los otros. Entonces, es importante que estas negociaciones se lleven a cabo en una parte donde no sea ventaja competitiva para un lado ni para el otro. Y también como compartir una comida o una bebida, eso también hizo que se hiciera como más la confianza entre el gatekeeper y el investigador. Ya en el estadio ellos estuvieron pues tomando alguna cerveza, viendo el juego y esto como que hizo más fácil esta investigación. Y por último, pues es como tener la palabra de llevar a cabo los acuerdos que se hayan como negociado. Por ejemplo, uno de ellos fue que iba a haber confidencialidad en los datos que se iban a recopilar, que no iban a aparecer los nombres de las personas entrevistadas y pues que se les iban a publicar los resultados a los que habían participado. Entonces, con este marco y estas experiencias, pues nosotros lo que hicimos pues, fue también publicar el artículo en una revista que se categoriza como Q2 y ahí es donde pues, ponemos la información sobre cómo acceder a este tipo de empresas en un entorno tan incierto como México. Muy bien, algo que me ha llamado la atención es que el 68% de las pymes solo tienen una supervivencia de 2 años. 2 años. ¿A qué se debe esa supervivencia de 2 años? Es un diagnóstico de lo que ustedes investigaron. De las pymes, bueno, hay cuestiones como financieras, que son las que ya no le permiten seguir operando. Muchos de ellos tienen dificultades para pagar la renta, la nómina, otra serie como de operaciones por malas decisiones que tienen en mente a la hora de negociar con proveedores y con clientes. O sea, como que las pymes dan crédito a los clientes, pero los proveedores a ellos no les dan tanto crédito todavía. Se atoran como en un círculo financiero que ya no pueden seguir como operando fácilmente. Eso en cuanto a la parte financiera. Ahora, las que vimos son las sobrevivientes, o sea, las muertas no las entrevistamos. Solo vimos así como las que estaban vivas y cuáles eran esas dificultades que estaban teniendo, aparte de las que ya mencionamos al principio, de la inseguridad cuando te vienen y te extorsionan y de las dificultades burocráticas para poderse registrar bien. Ahora, quedémonos en esto de las extorsiones. Un ejemplo, vemos no solo en México, vemos en todos los países de Latinoamérica que este tema de la extorsión se ha expandido. Llaman tanto a personas naturales como personas jurídicas para amenazarlos. Pero ahora en México, que vemos el tema lamentablemente del narcotráfico con una figura muy cruel y vemos el tema de las extorsiones. Eso en alguna medida, en cualquier área que uno vaya a México a trabajar, ¿se ve expuesto o se puede ver expuesto a las extorsiones o solamente en ciudades pequeñas? No, se ve en todas las ciudades, o sea, pequeñas, grandes. Ujú. ¿Ya? Y es O un tema sea, así como poco hablado, pero que se sabe que está sucediendo. claro, por ejemplo, yo en este momento digo, voy a ponerme un negocio en México. Entonces vamos a suponer, me lo pongo en el centro de México, me pongo una juguería, Ujú, ¿no? Tengo que esperar tal vez que por ahí se acerquen los, los padrinos del sector y me ujú, digan plata o plomo, o no ujú. es así, o tengo que esperar nomás que vengan los padrinos. ¿Qué nos dice, Eh, doctora? Pues sí llegan como disfrazados, o sea, no es así como tanto plato plomo, sino que te venden protección. Entonces, Claro, así como que, o somos el sindicato de tal.
¿no? Pero sí, realmente son diversas maneras en que operan, no sé todas, y no es un tema tan público todavía. Claro, claro, claro. Ahora, vamos a decirlo así. Bien, me van a extorsionar, ¿no? Pero esas extorsiones, ¿son abusivas o son extorsiones realistas? Un ejemplo, ¿no? De repente acá en mi país le dicen, tienes que pagarnos $1.000 al mes. Oye, ¿cómo? Un bazar. Tengo un bazar, ¿cómo te voy a pagar $1.000 al mes? Ujú. O sea, ¿las extorsiones son realistas o son así de locas la? No, yo creo que sí son medias locas. Yo he visto negocios que cierran así por no pagar alguna cantidad, o incluso los agricultores, que casi que toda la producción tiene que ir para estos grupos, o sea, Claro. como querer trabajar para ellos, ¿no? Entonces muchos sí huyen de sus lugares, otros pues lo mantienen mientras puedan pagar, pero luego por eso hay como violencia y pues incendian algunos negocios que no les pudieron dar ese derecho de piso. Ahora, toda esta situación, desde su experiencia ya de años anteriores y su experiencia técnica, ¿cómo ha afectado a México? ¿Ha afectado drásticamente la economía o no? Son pequeños negocios, no nos afectan. Tenemos empresas grandes que puedan resolver. No, de un tiempo para acá se ha hecho como más, más grave. O sea, no es uno de vez en cuando, sino ya cada vez es como más frecuente, lamentablemente. Claro, claro, afectando tanto la economía como el trabajo. Hay Ujú. bastante gente, a ver, en algún momento acá en una estadística que hicieron, decían de cada 10 personas, 4 trabajan, 6 están desempleadas. En México, cómo está esa relación? El desempleo actual, no tengo las estadísticas exactas, no, ahorita en ¿Pero es ese alto momento. el desempleo? Sí, ujú. Sobre todo pueden estar empleados y no estar como dados de alta. O sea, también esas estadísticas a veces pueden estar medias falseadas. O sea, sí pueden estar empleados, pero no con seguro, entonces contaría como desempleo. Claro. Ahora, el gobierno. Gobiernos de México hemos visto que ustedes han tenido una serie de dificultades con los presidentes mexicanos. ¿Cómo les va con la actual presidenta de México? ¿Está preocupada por la seguridad? ¿Está preocupada porque México retome ese liderazgo mundial? Yo creo que en el discurso sí. En las acciones concretas, pues todavía faltaría, yo creo que un poco más. Claro, claro. Definitivamente, yo creo que en el tema político, a veces es más retórica que acción, definitivamente. Ahora, como educadora, en las universidades, y nuevamente hablando de las pymes y hablando del emprendimiento, ¿cómo manejan las universidades y cómo los encaminan ustedes a los alumnos para que estos se vuelvan emprendedores? ¿Hay un trabajo, hay eh, algún diseño que ayude a las universidades a guiarse para poder encaminar nuevos emprendedores? Yo creo que hay universidades que tienen más marcada esta vocación. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, sí es mucho su visión, su misión de hacer que sean emprendedores los estudiantes. Eh, También la Universidad de Anáhuac, donde estoy ahorita, también tiene eso. Quizá no es tan prioritario. Más bien, la prioridad aquí es que los egresados sean líderes de acción positiva, o sea, ver cómo tienen una forma de conducirse que sea más acorde con valores cristianos, católicos. No tanto de que emprendas y que ganes y que seas competitivo, sino que realmente tú veas como personas a los clientes, a tus empleados, a los demás. O sea, no son un número, no son como nada más algo que te va a redituar en ventas, sino que todo eso es como una persona y la persona es valiosa. En ese sentido, cada universidad tiene como su misión y lo de ser emprendedor a veces no es lo prioritario. Claro, claro. Y ahí es donde justamente necesitamos enseñar a los alumnos cómo tratar de emprender. Nuevamente, un tema complicado. Hemos hablado que a veces tratar de emprender, no voy a emprender como un negocio formal o como una persona jurídica, sino como un pequeño, voy a contratar a 2 personas, tal vez no las afilie a la seguridad social, ¿sí? Tal vez no facture, trate de vender por abajo, pero es lo que mueve.
la economía. Pero Mm. en la medida que se reprime y no se da solución, simplemente apagan, porque ya el emprendedor, conforme se va desarrollando, solito se va en cierta medida formalizando. A veces se ataca a la parte trabajadora cuando hay otras áreas que ni siquiera se habla o se las combate. ¿Qué opina, doctora? ¿No? Sí, Entonces, como que le exigen mucho como a como a la clase media o como a las empresas cautivas o personas que ya están como cautivas y a las grandes exactamente. los dejan con muchos beneficios que pues que no realmente no serían tan viables, ¿no? Para un tipo de empresa de esas sí podría pagar y les condonan muchos permisos, muchos servicios que podrían ser ingresos para el Estado muy significativos. Claro, así es, así es. Ahora, definitivamente necesitamos emprendedores, pero yo creo que vamos a coincidir en esto en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Es difícil, ahora mucho más con todas estas situaciones de las extorsiones, las formalidades, que ya vemos todas las reformas en temas laborales, en materia tributaria, en materia societaria, ¿sí? Los requerimientos a nivel internacional. Entonces, competir hoy por hoy cada vez se vuelve más difícil, donde el capital pesa sobre cualquier iniciativa de cualquier emprendedor o soñador. ¿Su opinión, doctora? Sí, como que tienes como que tener tantas, yo creo que áreas donde puedes hacer experto, pero luego a veces las empresas solo tienen un dueño y tienen una persona que está dirigiendo todo. Pero esa persona no es experta en impuestos o no es experta en mercadotecnia, no es experta en leyes. Entonces, al querer tratar de cubrir todas estas áreas siendo nada más un emprendedor, pues obviamente que no tiene esas capacidades y por eso es que Claro, no funciona tanto. claro. Usted, como profesional y educadora, ¿cuáles serían sus propuestas? ¿Qué cree que debe de cambiar? Tres nomás. ¿Qué cree que debe cambiar México? Mm, Yo creo que con una que cambie, cambiaría México. Un poco sería la corrupción. O sea, la corrupción es como algo muy grave en este país. Yo creo que no sé si seamos el primero o el segundo país más corrupto del mundo. Y esto pues viene como que será como una enfermedad, como algo que se está transmitiendo incluso a nuevas generaciones. O sea, como que sí es cierto que los del gobierno son corruptos, pero entonces los jóvenes no deberían de serlo porque son diferentes de las personas del gobierno, pero ya empiezan con alguna trampa, con alguna mentira, y pues eso va creciendo poco a poco. Yo creo que atacando este problema de no ser totalmente honestos, cambiaría mucho aquí en este país. Claro, ahora, en una entrevista que le hicimos a un colega de Perú, justamente estuvimos hablando de este tema. Y yo le decía a él, mira, podemos tener un chico muy bueno, inteligente, capaz, lleno de energía y vitalidad de servir a su país y realmente hacerlo progresar. Pero ¿qué pasa? Entró a esa área y le dicen, o te alineas o te vas. Ujú, ujú. Entonces él, que tal vez tiene una familia, y no quiero ser exagerado, es así la cosa, tiene una familia, tiene un hijo, dos hijos, dice, bueno, pues alineémonos, ¿qué hay que hacer? Y aprende malas mañas. Yo creo que se ve como desde lo pequeño, o sea, hacer trampa en un examen, ¿no? Tú puedes como profesor decirle, ok, te voy a anular el examen, no vas a pasar la materia, te vamos a poner un reporte, eso sería como la mano dura, pero no corrige el problema. O sea, realmente buscan otra manera para hacer una trampa que ya no se vea tanto. Más bien como que hasta los haces más expertos en su mala conducta. Debe de haber otra manera de cambiar esta mala tendencia a decir mentiras, a hacer trampas, a ser corruptos y no aplaudirles. Yo creo que esto solo se lograría si todos los demás ven que eso está mal, porque si todos los demás dicen, ah, pues el tramposo es el listo, ¿no? Mira cómo se saltó la fila y llegó primero por pasarse tantas barreras, ¿no? Entonces la misma sociedad aplaude al tramposo o lo ve que ya tiene mucho dinero, mal habido, pero ya tiene casas, tiene coches y como que hasta lo admiran. Entonces creo que más bien es la misma sociedad la que puede hacer ese cambio al reprobar las conductas pues no éticas que se están cometiendo, aunque sea la más pequeña, como copiar en un examen o como serle infiel a una pareja, ¿no?
que no se vea que eso está bien, o sea, no aplaudirle. Y yo creo que sería un buen cambio. Ya, dicho esto, doctora, ¿cuál es su mensaje para nuestros colegas de Latinoamérica, para esos soñadores, esos emprendedores, esos hombres y mujeres que tienen ganas de hacer algo por sus países? Yo creo que el mensaje sería, pues, que se guíen siempre por sus valores, los buenos valores, porque eso es lo que va a darle como más futuro, sustento. Todo lo demás yo creo que puede quedarse como temporal, pero si tú te guías como por la honestidad, tu negocio va a seguir adelante y que tú al final del día puedas decir, ok, puedo dormir tranquilo, o sea, no hay nada que me quite el sueño. No temo que el gobierno venga y me cobre impuestos que no le pagué. No temo que alguien venga y me quiera venganza de alguna trampa que yo le hice. Entonces, ese sería como el mensaje, que se guíen siempre por la honestidad. Bien, eh, no somos perfectos. Hombres y mujeres no son perfectos. Tienen sus errores, sus debilidades, ¿sí? Todos estamos prestos a cometer cualquier tipo de situación, no necesariamente indebida, sino de repente por ahí se nos escapó una mentira blanca, alguna situación de picardía, etcétera, etcétera. Todos estamos en este es un mundo de vivos. Pero otra cosa es tratar de estafar a otro ser humano, de buscar engañarlo para hacerle el mal, de tener valor, de no tener valores, de no tener, aunque sea un poco de valores que nos permitan, como dijo la doctora, estar bien con nosotros mismos, poder ir a la cama y dormir y sentir que estamos tranquilos, porque no hemos buscado a nuestra vecina, a nuestro compañero de trabajo, hacerle el mal, ¿sí? Dentro de la línea de nuestro trabajo, ¿ya? Dentro de nuestra línea de trabajo. Ejemplo, como el jugador de fútbol, ¿no? Que el jugador de fútbol, el defensa, está el atacante y lo coge la camisa y ¡pac! Lo ala. Ya, pues, que te tengo que hablar, dice, si no me haces el gol, pues. Ya, vamos a decir, una debilidad suave. Pero otra cosa es cuando viene el otro y le mete la pierna en la cara. Ya, ese es un salvaje. Entonces, a eso me refiero. A veces ya hay individuos que a veces no controlan, tienen bajos sus niveles morales y a veces son débiles y entran con otro tipo de acciones al tratar de poner un negocio. Gracias, doctora, por haber aceptado la invitación a Diálogo Profesional América y por haber compartido con nosotros este tema tan importante como los retos de la investigación científica con pymes y emprendedores informales en México. Doctora, Gracias, un gusto estar aquí. Saludos desde México. gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche y nos vemos el día lunes. Bye, bye.